Dicen que después de la tormenta siempre llega el arco iris, y esta es una historia de amor, de pérdidas, de lágrimas, pero también de fe y de renacimientos. Aquí hablaremos de ese momento en que el dolor más profundo se transforma en esperanza, de cómo el corazón vuelve a latir con fuerza después de haber conocido la ausencia. Este espacio está dedicado a todas las mamás y papás que aprendieron a amar dos veces, una en el cielo y otra en la tierra. Bienvenidos a este podcast de Todo para Todos, donde cada historia nos recuerda que incluso después de la oscuridad más profunda siempre puede volver a salir el sol. Aquí celebramos la vida, honramos la memoria y abrazamos la luz después de la lluvia, donde cada historia pinta el cielo con nuevos colores. Bienvenidos. Hola, nuevamente estamos en un nuevo episodio de Todo para Todos. Hoy tengo una experiencia súper emocionante. Vamos a hablar de hijos, de maternidad, de lo romántico o no tan romántico que puede llegar a ser la maternidad y los hijos. Hoy quiero presentarles a Catalina. Hola, Cata. Hola, Ale, ¿cómo estás? Muy bien. Cata, bienvenida. Gracias por esta oportunidad para poder hablar de muchas cosas que quizás muchas mujeres se cuestionan todos los días y son los hijos. Claro que sí. Cata, ahorita tenemos una experiencia maravillosa. Ahora sí tenemos toda la historia completa desde el principio. Porque cuando yo conocí a Catalina, los hijos no existían ni estaban en mente, ¿verdad? ¿Qué pasaba en ese momento? Listo, yo realmente era una persona que me rehusaba a ser mamá. ¿Siempre? ¿Desde pequeña? No, desde pequeña no. Y tengo una foto que incluso en el momento en que estaba embarazada la puse en redes porque jugaba a ser mamá. Me metía muñecos dentro de mi barriga y me quedaba dormida con esos muñecos, donde yo sí quería ser mamá. Pero hubo muchos temas familiares que fueron como disminuyendo este tema en mi vida y como que yo decía, no, yo no quiero esto en mi vida, yo no quiero una familia desunida. Todo lo que yo viví, yo no lo quería para mí o yo no lo quería traer otra vez a otra persona. Entonces yo ahí fue como me rehúso a ser mamá. Eso viene como en la adolescencia, digamos, sí, como en el tema de familias disfuncionales, separaciones, ajá, o de dónde viene todo ese tema. Viene de ese tema. Okay. Entonces a los 14 años más o menos, cuando ya mis papás se divorcian, yo veo que soy tanta desunión, todo eso, y yo salía a la calle y yo veía mamá, papá, hijos, almorzando en un restaurante y yo decía, tan lindo eso que yo nunca tuve. Pero era lindo, pero yo decía, no, yo no para lo quiero. Sí, yo no lo quiero, o sea, yo interiormente lo quería, pero en esos días escribí un mensaje súper lindo que decía, mi yo interior luchaba con mi yo exterior, porque era como un guarapazo de sí quiero, pero no quiero, hasta que llegó un día en que conocí a una persona súper especial en mi vida y todo cambió. Muy bien. Entonces, llega la preadolescencia donde niegas totalmente hijos, pasas los 20 años, ¿todavía tenías esa idea en la cabeza de cero hijos? Cero hijos, novios y vámonos a vivir juntos y vivamos rico y sabroso. ¿Y eras clara con eso cuando tenías relaciones, digamos, de pareja? Oye, vamos a ser novios, pero cero hijos, no me interesan. A mi esposo se lo decía. ¿Sí? Cuando lo conocí le decía, yo no me quiero casar y yo no quiero hijos. ¿Estás preparado para eso? Me decía, no, yo sí quiero hijos y yo quiero por ahí 4. Y le decía, no, yo no quiero hijos, realmente yo no quiero hijos. Pero se fue dando, o sea, nos fuimos como acomodando, nos fuimos conociendo y yo creo que son las cosas de Dios, ¿no? Y me lo fue poniendo, yo siempre le decía a Dios, regálame un hombre donde yo pueda tener una familia que nunca tuve en mi pasado. Y creo que Él me la trajo al mundo para eso. Pero ahí empezó a cambiar entonces el chip. Sí, la percepción. De ya no quiero, a mi esposo. Exactamente. Ya tuvo que llegar esa persona indicada. Llegó esa persona indicada porque yo lo veía y yo decía, es súper familiar, es súper unido, es responsable, es tierno, amoroso, o sea, todas las cualidades que uno quiere en una persona. Y yo decía, yo como que sí quiero. Entonces luego empezamos a hablar de matrimonio y él me decía, no, que nunca te querías casar. Y yo, ya sí me quiero casar. Y fue fluyendo y ya cuando hablamos de hijos yo le decía, yo quiero, pero quiero uno. O sea, yo más de uno no quiero. ¿Cuántos años tenías cuando conociste a esa persona? Tenía... ¿Cuántos años tenía yo? No lo sé. 29. Tenías 29 años cuando llegó esa persona y desde el principio fuiste clara que no querías hijos ni querías casarte. Tal cual. Igual él queriendo tomó la decisión de entrar en ese tipo de relación que también es súper complicado ahorita cuando uno expresa quiero una familia, quiero hijos y la otra persona no está en esa misma sintonía. Él, bueno, arriesguémonos a ver qué pasa. Sí, vamos a ver cómo fluye esto. Y eso es complicado porque muchas personas son claras desde el principio, digamos, en tu caso lo dijiste, no quiero hijos y la otra persona... Yo sí. Y entonces... Y no quiero uno, quiero 4. Imagínate. Entonces empieza esa relación y cómo empieza a fluir esa comunicación. Bueno, nosotros primero
iniciamos con unión libre. La relación de nosotros es muy linda, pero muy chistosa. Él decía, tú eres psicorrígida y él es súper relajado. Ajá. Entonces era, primero vamos a ir juntos a ensayar cómo A ver si funciona funciona. esto, porque claro, él decía, yo no toleraba que dejara zapatos en la sala. Y él decía, y yo dejo los zapatos en la sala, entonces no sé si nos vamos a acoplar los dos. Entonces él era la niña de la relación. Entonces él decía, a mí me sacan de mi casa casado. ¿Ah, Y sí? yo decía, Ay. no, pero pues nos podemos ir a ir juntos, no pasa nada. En ese momento yo todavía hablaba de unión libre. O sea, y no, matrimonio, no, relájate. ¿Duraron novios? ¿Al cuánto tiempo se fueron a vivir juntos? ¿O desde el principio tomaron como esa decisión de, bueno, camine, probamos a ver si funciona? No, nosotros fuimos novios como 5 años. Yo ya perdí las cuentas. Duramos mucho de novios, cada uno en su casa. Yo vivía sola, entonces pues él sí se quedaba mucho los fines de semana conmigo y eso. Luego ya llegó un punto en el que él dijo, listo, vamos a vivir juntos a ver cómo nos va. Y yo, no, que te sacaban casado. Dijo, no, vamos a ensayar a ver cómo funciona, porque pues no sé si... Él decía, yo no me voy a ir a casar si no sé si vamos a funcionar. Sí, vamos a entendernos. Si somos tan distintos, o sea, yo era psicorrígida, él era relajado, y creo que fuimos dos personas que fuimos entendiendo el mundo y fuimos acoplándonos el uno al otro. Yo me pude haber relajado un poquito, no soy la más relajada del mundo, sigo siendo estricta en muchas cosas, pero él también ha apoyado a que es responsable. Él dice, listo, si a Cata no le gusta, yo lo organizo. Negociaron. Ajá. Empezaron a tener acuerdos. Tal cual. Entonces ya empezó a fluir la relación, luego de muchos, pues sí, fueron muchos años de novios viviendo juntos, luego ensayamos como, si no estoy mal, fueron 3 años ensayando juntos. ¿Y cómo les fue? O sea, cuando tú tomas la decisión de irte a vivir con él, ya sabías que el chip, o sea, el chip se iba a ser de hogar, de familia, de hijos, ¿ahí ya cambió el chip o ahí, todavía no? Ahí yo ya decía como, puede que sí funcione, sí, puede que, sí, mi mente ya iba cambiando, yo ya iba mentalizada, yo sí quiero lo que yo tanto quise en la vida, pero pues todavía no estaba 100% segura, sino que yo decía de pronto sí. Obviamente vienen muchos temas de los hijos, son una responsabilidad, tanto responsabilidad de tiempo, responsabilidad económica. Entonces, eso es múltiples cosas que hoy en día la gente piensa, ¿no? Y mucha gente dice como no, el mundo está podrido, entonces ¿para qué traer hijos al mundo? Si es que le vamos a dejar a los hijos. Y bueno, son muchas cosas que si uno se pone a analizar, yo creo que desde atrás nadie tendría hijos porque cada etapa trae sus cosas. O sea, que un día yo dije, yo voy a dejar de pensar tanto en tantas cosas y me voy a arriesgar porque tengo un hombre muy lindo en mi vida. Entonces no voy a seguir luchando contra algo que... Contra la corriente. Tal cual. Empiezan entonces a vivir y se entienden. Sí. Y en algún momento ustedes se sentaron a decir, bueno, vamos a planear un bebé. Decíamos como, no fue como sentarnos y bueno, ¿a qué época vamos a tener? No, mentiras que sí hablamos del tema. Cuando nos casamos en el 2019. Ah, se casaron en el 2019. 19. Todo lo que dice que no. O sea. Fue noviazgo. Ok. En el 2019 nos casamos y ya veníamos como listo. Hay una estabilidad económica tanto por parte de él como por parte mía. Yo venía trabajando súper bien y dijimos, nos casamos y de una empezamos a buscar un hijo. Y yo listo, de una. Pues resulta que eso se desmoronó todo porque mi trabajo se acabó. Entonces, después de que te casas, tu trabajo se acaba antes. Sí. Yo terminé, mi matrimonio estaba planeado para el 2 de junio del 2006. No, sí, el 2 de junio del 2019. Y en febrero del 2019 a mí me terminan contrato. Entonces todo quedó... Todos los planes... Claro, todo se fue al piso porque obviamente él también pensaba mucho en mí y él decía, yo no le puedo arrebatar a Catalina el mundo profesional. O sea, ella, no sé, si yo me ponía a tener un bebé en ese momento, yo me iba a quedar más o menos como la mamá del bebé. Y iba a ser muy difícil porque yo era tripulante de cabina y era lo que sabía hacer y de pronto yo estaba perdida en ese momento de quiero, pero otro por allá, yo estaba estudiando psicología, ya estaba a punto de graduarme y yo decía mucho como no, entonces yo me voy a poner a trabajar en psicología y claro, ya estaba grande, no tenía experiencia. Y decíamos como, ajá, y entonces, o sea, si te pones a ser mamá, pues no vas a tener esa experiencia y no vas a poder fluir en tu carrera. Entonces él me dijo como, creo que es momento de frenar todos esos sueños y esperar. Entonces le dije, sí, tal cual. Me decía, necesitamos que tú te acomodes otra vez, que seas feliz, que tengas un trabajo que te haga feliz para poder traer un bebé al mundo. Y pues yo también estaba de acuerdo con eso. Pero qué importante pues el tipo de comunicación, ¿no? Porque no cualquiera se sienta y también te dice, no es el momento, aunque es mi sueño, prefiero que tú
Avances en tu avances, sueño y después tal lo cual. cumplamos. Pues eso es súper complicado y no es tan fácil encontrar una persona así. Por eso te digo, que cuando lo conocí dije, él es el hombre que yo tanto le pedí a Dios. Súper. Entonces, listo, paramos, frenamos todo, ahí se quedó todo en stand-by, yo empecé a trabajar en psicología, en recursos humanos, me fui yendo, empecé, económicamente no me iba muy bien, pues porque estaba empezando, fue una oportunidad que me dieron, pero él me decía, tómalo como tu práctica, no lo tomes como tu trabajo, sino tu práctica, empieza a crecer y va pasando el tiempo. Y el tiempo fue pasando y pues los hijos se fueron yendo como para un lado, postergando, sí, postergando. pero seguíamos sabiendo que queríamos un hijo, o sea, seguíamos en la mentalidad, sí, queremos una familia, pero no era el momento, sentíamos que todavía no. Luego llegó un momento en el que llegó un bebé. ¿Sorpresa? No, fue como que, a ver, yo tenía 38, 39 años, entre 38 y 39 años, y yo me senté un día y le dije, Hermosis, si vamos a ser papás, creo que nos cogió la noche. Es ahora ya. Porque los años nos están corriendo. Y creo que ya es el momento. Y entonces él dijo, sí, listo, pues miremos a ver qué pasa. Y fue como primer intento y tiro al blanco. ¡Qué pecado! Y llegó el bebé. O sea, no tuvimos que buscarlo ni meses, no, o sea, literal fue ese mes yo le dije, ese mes lo buscamos, ese mes llegó. ¿Qué pasa en ese momento cuando te das cuenta que estás embarazada? O sea, ese tipo de emoción. Yo ahí ya quería, yo decía como, o sea, interiormente yo quería, pero no era como esa mamá que es como con ese espíritu materno. Que anhela. Sí, que anhela y yo quiero ese hijo ya y me lo sueño. No, yo decía como si se da bien, si no, también. Okay. O sea, estoy con una familia que lo puede hacer muy bien, pero si no llega, nada que hacer. Y pues resulta que llegó. No entré en shock. O sea, o si entramos en shock, yo creo los dos, ¿Sí? Ambos sí, porque cuando yo me hice la prueba. ¿Tú empezaste a tener dudas? ¿O tú sentiste? Porque muchas mujeres sienten eso. En ese momento, no, se pasa el tiempo, ya no me acuerdo mucho, pero pasó el tiempo y creo que hubo el retraso. Y yo le dije, creo que quedamos en embarazo. Y él me dijo, ¿cuál? ¿Qué va tan rápido? Y yo, sí, yo creo que sí. Compremos una prueba. Entonces él me decía, no, espera otra, o como más semanas. Y yo, no, yo creo que ya, yo creo que sí. Entonces, bueno, fuimos y compramos la prueba. Y compramos las pruebas de las que dicen las semanas. Las semanas. Entonces, él me dijo, yo quiero estar contigo en el momento de la prueba. Fue así como, no fue lo soñado de todos, que es como que la mujer hace la prueba y va, le hace la sorpresa con las bombas al hombre. No, lo de nosotros el romanticismo. Sí, lo de nosotros era todo como los dos juntos. Y él me dijo, vamos al baño juntos y lo hacemos juntos. Y pues esperamos y tus 2 rayitas positivo. Yo le dije, ¿viste? Y éramos muertos de la risa, éramos nerviosos. Sí, éramos nerviosos, pero, o sea, éramos nerviosos, pero no estábamos asustados. O sea, era un nervio, no sé si eso le pasa a todas las mamás o a todos los papás, pero pues era algo súper chistoso. Luego yo le dije, ¿viste que si era verdad? Entonces él me decía, estás loca, es que cómo vas a sacar un embarazo tan rápido. Y era así súper charro, bueno, y empezó a fluir todo, tuvimos nuestras primeras citas, nuestro primer control, pues para ver que sí fuera verdad, porque uno hace el de orina, pero luego le mandan a uno el de sangre. Para confirmar. Para confirmar que sí está en ese embarazo, y empiezan a hacerte todo un chequeo de exámenes, cantidades. Entonces fui a la EPS y en efectivo pues salió el positivo, fui y le compré un globito de esos inflables y dije, vas a ser papá, o sea, ya como reafirmándole, sí, o sea, ahora sí con romanticismo. Ajá, sí, ahora sí estamos y vamos a ser papás. Y así sucedió la primera vez. En esos días, esa llegada de ese bebé fue corta, fue muy linda porque él despertó mi espíritu materno. Claro. O sea, yo con ese bebé le agradezco porque él o ella, no sé, yo digo él porque es los dos sexos. Que... No, cuando ese bebé llegó yo sentía que era una niña, pero yo digo en ese momento como el bebé como por generalizar. A mí me salió el espíritu materno, o sea, fue una emoción tan linda que yo sentí. Yo, o sea, tenía 4 semanas y yo me bañaba y le echaba agua en la barriga y le hablaba tierno y le decía que íbamos a ser muy felices, que él venía a este mundo a alegrarme la vida, todas las cosas lindas que se me atravesaban,
por la mañana mi esposo se iba muy temprano de casa, entonces a las 4 de la mañana yo me despedía y yo cogía y le ponía música y le decíamos a relajarnos, mi amor, no sé qué, y empezó a salir ese espíritu materno que yo no tenía, yo lo tenía muy escondido. Entonces ahí dije, yo estoy lista para este papel. Es el momento. Sí. ¿Qué pasa después de 4 o 8 semanas que empiezan todos los controles? Alcanzamos a hacer una ecografía a las 5 semanas. A las 5 todavía no se escucha el corazón. ¿A las 5 semanas todavía no se escucha? No. Se escucha a partir de la 7ª, creo que, si no estoy mal, o 6ª. Ok. Creo que 7ª, si no estoy mal, 8ª. No me acuerdo ya muy bien. Pero sí, todavía no se escuchaba el corazón, pero pues tú ya ves ese frijolito allá, o sea, y esa emoción de ver ese bebé allá, esa cosita chiquita, que yo siempre lo digo, o sea, un bebé cuando se va, no importan las semanas que sean, tú ya fuiste, era un bebé, tú ya fuiste mamá, tú ya fuiste parte de, él ya fue parte de ti. No, hay gente que dice, no, es que todavía no estaba formado. No. Y mi esposo fue mucho de eso, de la negación, y era, no, es que no estaba formado. Y yo le decía, no, él sí fue nuestro hijo, él fue nuestro bebé, porque él existió en nosotros. Y yo creo que eso también uno lo tiene que interiorizar. Eso es un proceso. Y lo tiene que aceptar para que, yo una vez hice una terapia de eso, y decía que eso venía de generación en generación. Y resulta que luego yo me di cuenta, sí, hay que honrarlos y hay que hablar de ellos, porque ellos se van, pero ellos estuvieron acá. Y fue muy lindo porque un día hablando, la mamá de Aníbal me dice, ah, sí, yo también tuve como una pérdida. Y fue antes de Aníbal. Y siento que nosotros vinimos a cumplir esa misión de quebrantar eso para que pudiéramos fluir. Porque sí siento que las generaciones van y todos, alguien tiene que romper esos hitos. Tienen que romper esos ciclos y nombrar esas personas que se vuelven innombrables en algún momento y darles su lugar. En el árbol genealógico, si lo hablamos desde la parte... Entonces ahí yo me di cuenta que Aníbal era un bebé arcoíris y yo no tenía ni idea. Y claro, me imagino que ellos nunca le dieron la importancia a ese bebé y pues estábamos repitiendo la historia. En ese proceso. Para muchas personas, Cata, que no saben y que es la primera vez que escuchan este término, ¿qué es un bebé arcoíris? El bebé arcoíris es ese bebé que llega después de una pérdida a iluminar y a dar felicidad, que es mi muñeca de hoy en día. Ya vamos a llegar para allá. Entonces, ¿qué pasa? Vas a la ecografía, todavía no se escucha el corazón. Todavía no se escucha el corazón, salimos muy felices, recuerdo mucho esos momentos, o sea, salimos súper felices, incluso le dije a Aníbal como, vamos a celebrar que hay un bebé en camino, y nos fuimos a almorzar. Yo salía a vacaciones y teníamos 2 viajes, uno a Medellín en carro, luego veníamos y nos íbamos para San Andrés. Resulta que cuando llegamos fuimos a San Andrés primero, ya sabíamos que estábamos en embarazo. Allá fue súper lindo porque obviamente ahí todavía no le habíamos dicho a nadie, estábamos súper en silencio. En ese momento yo no creía tanto en eso de esperar a que se forme en 3 semanas, sí lo íbamos a decir antes, pero estábamos esperando a ver la familia para contarles. Pero íbamos a tener ¿Cuánto tiempo se supone que deben esperar? 3 meses. Ok. En semanas, normalmente los ginecólogos, si me escucho un ginecólogo me va a matar, hablan en semanas, sí, obvio. Pero pues para que la gente entienda, porque yo ya no recuerdo cuál es la semana. 12 semanas, 13 semanas sí, más o menos. Entonces, sí, más o menos como la 13 creo. Entonces ahí es cuando uno ya está formado, ya se han hecho exámenes de que todo está bien, que el niño está formado bien, que no viene con ninguna deformidad, nada de eso. Entonces ahí es cuando ya puede uno, como decir, tenemos un bebé. Entonces nosotros en ese momento éramos como muy dados a, no, pues contémosle a la familia. Entonces ya yo incluso había fuimos a San Andrés y en San Andrés súper emocionados, hicimos en la playa hice el 1983, 1984, 2023 si no estoy mal era, que venía el bebé al mundo y bueno, y la huellita de nosotros y esperando como la huellita del bebé, como para notificarles con la fotico. Todo súper bien, yo ya me cuidé, pues obviamente no tomaba nada de trago, yo ya sabía todo lo que estaba pasando, Aníbal súper feliz, incluso se emborrachó un día de la emoción que tenía. Sí, y fue súper charro porque se me perdió, uno entra en unas emocionalidades, o sea, el que es altibajos, sí, llorar, reírse, ansiedad, lo que uno empieza a sentir y esas emociones como fluctúan y van yendo y viniendo. Y a mí él se me perdió
Y yo llegué, yo no lo encontré borracho, y yo decía más o menos, se me metió al mar y se me ahogó. La trágica novela en San Andrés. Y yo iba y lo buscaba en las piscinas, y yo era, no está. Yo le iba y le decía al portero, oye, él salió. Yo me puse a llorar, yo era, no, ¿qué se hizo? ¿Para dónde se fue? Porque yo no lo encontraba por todo el hotel. Eso fue muy chistoso, y cuando, claro, lo encontré una borrachera, y yo le dije, ven, compórtate, o sea, de verdad, no me hagas esto. Ya eres un padre responsable. Y después me di cuenta porque al otro día había una familia donde él se había visto en un bar con un niño, y era un niño, o sea, era jovencito, y él a la primera persona que le contó fue a él. Le dijo, es que estoy muy feliz porque voy a ser papá. Entonces, y claro, celebremos. Y como no habíamos contado a la familia, o sea, él no tenía con quién desahogar esa emoción tan bonita que tenía, pues él fue con el primero que encontró en la calle. Cosas que pasan. Y allá, listo, pasó. Llegamos de San Andrés. Siento que, a ver, a mí, recuerdo mucho que la ginecobstetra, cuando yo tuve la pérdida, me dijo, no te culpes, porque uno no se tiene por qué culpar por estas situaciones. Y uno muchas veces se echa culpas. Pasa. Y uno dice como es que yo hice, yo debí, yo no debí, yo tal cosa. Y me pasó mucho porque, claro, en San Andrés fuimos en una lancha, yo me tiré al mar y yo decía, es que yo no me hubiera tirado, si yo no me hubiera tirado. Pues, empieza el no debí. Sí, yo no debía hacer, yo fui la culpable, y todas esas emociones, claro, obviamente lo vuelven a uno nada, ¿no? Yo decía, pero es que yo, ¿por qué me puse de bruta a tirarme por ese coso al mar, las olas? Yo no debía haber hecho, yo me debía haber quedado tranquila. Luego el otro día nos iba a dejar más o menos el avión, entonces mi esposo... El estrés. Mi esposo es que, montémonos en una moto, que eso nos vamos rápido. Y yo me monté en una moto, entonces éramos 3 en una moto, pues, y yo decía los brincos. No, fueron muchas cosas que te yo cuestionaron en ese momento. Yo iba al gimnasio, entonces yo en ese momento no sabía que yo estaba en embarazo, y recuerdo mucho que una instructora me tiraba pesas en la barriga y me decía, ponle más peso, pues, y yo era inocente, y yo seguía con el peso, y yo después me ponía como a retroceder el tiempo, y yo decía, es que yo fui la culpable, y me culpé mucho tiempo hasta que entendí, no tengo por qué culparme, o sea, son lo que nos decía a nosotros la ginecobstetra era, cuando ellos están bien, ellos se forman bien. Y si tienen algo y no vienen completos o no vienen ellos mismos se y expulsan, el mismo cuerpo, sí, ellos mismos solitos se van a expulsar. Entonces, en San Andrés hicimos todo eso, llegamos, y ese día que fuimos a la ecografía fuimos y celebramos, y volvimos a casa. Cuando estábamos empacando, porque el otro día nos íbamos para Medellín en carro, yo empiezo a manchar. Y yo le dije a Aníbal, qué raro, ¿no? Y pues la ignorancia. Y digo la ignorancia porque uno hay veces es ignorante en que no sabe uno qué hacer. Y fue como, llamemos a Emi. ¿Sí digo el nombre o no? Sí. Entonces, vino el médico general, me hizo un tacto, que yo digo, un médico general no me debe haber hecho un tacto tampoco. Las irregularidades, empezando por ahí. Entonces, me dijo, sí, está sangrando, pero no pasa nada, o sea, puede pasar. Puede pasar que sangres, es tener cuidado. Le preguntamos si debía de haber era recomendable viajar en carro hasta Medellín, y dijo sí. Yo realmente, no te voy a decir como años atrás que decían levante los pies y quédese con los pies levantados para que el bebé se mantenga, no, y nosotros pues nos fuimos. En todo ¿Seguiste el camino, manchando en todo el camino? ¿Qué pasó? En el camino yo nunca manché, y yo pues desde que nos acostamos yo le pedía mucho a Dios. Incluso tengo una canción muy bonita que yo se la dediqué a él, que es la de yo quiero algo que se quede para siempre. Y yo en el camino escuchaba esa canción y yo se la cantaba, y yo le decía, yo quiero que te quedes para siempre, porque yo venía con eso de, pues estoy sangrando y no sé si se va a quedar con nosotros. Entonces llegamos a Medellín y nada, no había mancha. Resulta que para todos era una sorpresa, o sea, la noticia solo la teníamos Aníbal y yo. Yo ahí le iba a contar a mi tía, le había llevado la fotico que habíamos impreso, todo, y le iba a contar a mi papá también, porque íbamos con mi papá a otra parte. Y resulta que llegué y yo, gracias a Dios, no manché, súper bien. Yo me fui con una bolsita de agua caliente, recostada todo el tiempo en el camino, pidiendo, diciendo que por favor no lo perdiéramos. Bueno, cuando llegamos donde mi tía, yo entro al baño y empiezo a sangrar. Y yo dije, esto no es normal. Me tocó contarle. Y yo le dije, es que estoy en embarazo y estoy sangrando. Y ella me dijo, nos vamos ya al médico. Ella vivía en una vereda, en una finca en Medellín, en Copacabana,
bajamos y vuelvo y yo digo en la ignorancia, porque uno en las primeras semanas y cuando es un primerizo, yo le digo primerizo porque para mí, yo soy mamá primeriza, pero ese embarazo fue mi primerizo. Entonces fuimos a una clínica donde atendían en Sura en Copacabana. No, que aquí no es. Abello. No, que aquí tampoco. Eso me rodaban y me rodaban y me rodaban. ¿Cuánto tiempo duraste en ese? No, mucho. O sea, duramos demasiado rodando y rodando, buscando quién era realmente el que me atendía a mí en Medellín, hasta que me mandaron a la Pontificia Bolivariana. Y claro, cuando yo ya llegué allá, yo ya había sangrado. Y el cólico, claro, el cólico que a mí me había dado como unos momenticos antes, sabes que el cólico era, ese cólico yo no se lo deseo a nadie. Me acuerdo que mi abuelita era en el carro al lado y me decía, ole, y es que los cólicos todavía te dan tan duro. Claro, ella no tenía, ni idea. La única que sabía era mi tía. Y yo, abuela, sí, pero me estoy muriendo. O sea, me decían, ¿qué quieres comer? Porque estaban comprando la comida. Y yo les decía, yo no quiero comida. O sea, eran ganas de vomitar, era un cólico, un retorcijón. Y yo decía, ¿qué es esto tan horrible, Dios mío? Pero yo ahí no dimensionaba lo que estaba pasando. Sí, yo ahí no dimensionaba que yo estaba perdiendo un bebé. O sea, yo solo decía, tengo mucho cólico, pero no me imaginaba nada más. Cuando llegamos a Pontificia Bolivariana y me atendieron, pues la ginecobstetra nos hizo la ecografía y ahí fue cuando me dice, muñeca, el bebé se desprendió. Ahí ya no hay bebé. Claro, yo entré en shock, Aníbal entra en shock, nos ponemos a llorar y ella es cuando nos dice, no se culpen. Claro. Esto no es de culparse, esto no son ustedes, es la naturaleza, son las cosas como tienen que pasar, pero tú no logras asimilar eso, claro, no dimensionas, hasta que el tiempo pasa, o sea, y eso es como todo, hay un duelo, y el duelo es la negación, todos los pasos que tienen. Y yo al principio decía, fui la culpable, etc., fui a terapia, hice una terapia con un psicólogo que yo tenía en ese momento, porque obvio Aníbal estaba triste, pero era un poco más fuerte que yo, ¿no? Entonces... O se disimulaban las emociones como para que no me sienta triste, para que ya no esté triste. Yo creo que sí, y él es una persona que se muestra siempre tan alegre, que él a la final se traga todo su tristeza, pero él sí me decía mucho, era como, no pasa nada, no estaba formado, no sé qué, y yo le decía, Hermosis, sí estaba, él estaba era ahí, un bebé. Era un bebé. Incluso cuando tuve la pérdida, a mí me mandan a tomar 2 pastillas y a introducirme 2. Y me dice, claro, en la noche yo sentí que expulsé algo, y yo le dije, acompáñame al baño porque siento algo. Y fui al baño. ¿El coágulo? No, yo siento que yo vi el feto, Daniel me dice que yo estoy loca. Y hoy en día digo como, yo hubiera hecho como o sea, no lo hubiera tirado por el sanitario, porque claro, Daniel me dio tan mal que me dijo, tíralo rápido, por favor, por el sanitario. Iba claro, no hiciste el proceso de despedirlo. Ajá, entonces yo digo como hoy en día, yo hubiera visto ese fetico y yo lo hubiera guardado, le hubiera hecho una oración y lo hubiera metido en un arbolito donde mi tía, algo así bonito, donde yo me hubiera podido despedir de él y no simplemente haberlo tirado por un sanitario. Pero bueno, ya después lo vine superando, porque claro, cuando él me decía, no sé si era como para darme ánimos, el psicólogo me decía cuando hablábamos y me decía, mira, existió. Sí, claro. Existió, hizo parte de ti y fue quien me enseñó a ser mamá realmente, y eso se lo agradezco. O sea, le doy gracias a ese bebé porque me despertó ese instinto que yo tenía muy adentro, que de pronto yo no, y yo me aferré mucho a él al inicio, entonces yo sentía como que perdí lo más sagrado. Luego de eso, el psicólogo también me decía, para las que están viendo esto y de pronto pasando por esta situación, era hacerle una carta donde yo me despedía y le agradecía, y por qué le agradecía. Y eso es para poder despedirlo y poder liberarlo, porque uno lo tiene que liberar, uno no se puede quedar con eso ahí. Entonces hice su carta, le agradecí todo lo bonito que me permitió estar durante esas 6 semanas, fueron muy pocas, pero fueron hermosas. Incluso yo después yo me atreví a escribir un mensaje en Instagram de eso, donde escribí muy bonito unas palabras y vi tantas mamás que me escribían, que yo conozco, y que habían pasado por ese proceso, y ninguna se atrevía a decir nada. Y yo digo, ¿por qué la gente no habla de eso? ¿Por qué no lo naturaliza? ¿Por qué se quedan con eso ahí como... No sé por qué lo hacen ver como que, no sé qué pasa por la mente de ellas. Lo que pasa es que trae mucho tabú y mucho miedo a culpabilizar. Entonces viene toda esa culpa de, yo para qué digo, si de pronto van a decir, no se cuidó, no hizo, no esto, tal cosa. Entonces existe mucho ese tema de que
si yo digo mis sentimientos y expreso lo que pasó, de pronto me van a culpar por una situación que quizás no era ni la responsabilidad de esa persona. No. Y pasa mucho, es un tema muy frecuente, le pasa a muchas mujeres, o sea, muchas mujeres pierden sus bebés y es más común de lo que uno cree, es súper común, sino que hay mucho silencio ante el tema. Entonces, listo, ya hice la terapia, empecé a superarlo, empecé a darle las gracias y a despedirme con amor del bebé y empezar la vida otra vez normal, o sea, había que superarlo, ¿no? Pero ¿y cómo es empezar una vida normal después de que estás perdiendo algo que es tuyo? No, yo creo que eso es el tiempo, o sea, con el tiempo tú vas como acoplándote a que, o sea, a la pérdida sin dejarlo atrás, sin olvidarlo, o sea, yo digo que hoy en día yo todavía lo Haciendo recuerdo. el duelo Sí, como debe ser, sí. paso a paso, negando, llorando, expresando todo ese tipo de emociones que normalmente todo mundo se cohíbe y pasa ahorita. O sea, muchas mamás dicen, ya lo perdí y toda la gente, bueno, no, sí, prepárese, usted tranquila que en un año, que pasa mucho, los médicos Ajá. les dicen, tranquila que en 6 meses, un año ya está bien, ya pasó. Sí, Y sí. eso no es así. Sí, y eso que, pues, obviamente hay pérdidas peores, ¿no? Ya cuando están más crecidos, que viene todo esto del degrado y esos temas que, pues, obviamente a mí no me tocaron, pero sí, o sea, hay que hacer el duelo, y saber sanarlo, y saber ya después recordarlo con amor. Eso es lo que yo siento hoy en día. Luego de esa pérdida, pues tuvimos que esperar un tiempo, porque hay que esperar un tiempo prudente para Un uno poder tiempo prudencial, empezar. exámenes, todo Sí, ese tipo de cosas que... mientras el útero vuelve y se acomoda, porque igual también hay cosas del útero. Entonces esperamos esos meses y empezamos otra vez la búsqueda. En algún momento dijiste, no, yo no quiero ya ser mamá después de haber pasado todo este proceso. No, nunca. O siempre fue como Sí, no, ok, sí. viví esta experiencia, aprendí esta experiencia y crecí y ahora vamos por el bebé, sí. Claro que ahí viene la historia. Tú cuando ya tienes otro bebé y tienes una pérdida, hay mucha prevención. Entonces te voy a contar mi historia. Bueno, empezamos a buscarlo y no quedamos en embarazo y tardamos siempre como casi 2 años en que pudo llegar el otro bebé, o año y medio, no recuerdo muy bien el tiempo. Intentábamos y nada, y yo decía, no, como que, como que no vamos a quedar. Incluso un día Aníbal me dijo como, vendamos un carro y hagámonos todos los exámenes porque pues no va a llegar, entonces vamos a tener que hacer otras cosas. Y yo le decía, no estoy tan de acuerdo. Yo siento que si Dios no lo quiere dar, Dios no lo va a regalar. No lo va a dar así como llegó el primero. Sí, y no es como de forzar y de forjar las cosas, no, dejemos que todo sea natural. Yo no iba tanto como en ponernos el tema de sí, la ciencia médica. Sí, entonces yo le decía como no, dejemos que todo pase natural, no liguemos las cosas. Y me voy y me hago yo los primeros exámenes del por qué no quedamos en embarazo y resulta que ahí ya estaba en embarazo. Fue súper casual. ¿Cómo? Sí. Salió un examen de azúcar, entonces me salió algo alto y yo decía, tan raro, no entiendo por qué. Y ya después me di cuenta que, claro, empezaron los síntomas y ya hacía cálculos y decía, es que yo ya estaba en embarazo. O sea, ya estábamos. Entonces son las cosas y yo digo, todo es cuando Dios quiere, no cuando uno lo quiere. Y empezamos y ya yo empecé el retraso. Y esta vez yo le decía a Aníbal, cómprame la prueba que tengo un retraso. Y él me decía, ay, no, esperemos más. Claro, él ya venía con su prevención. Sugestionado. Sí. Ese dolor de pérdida no solamente es para las mamás. Claro, o sea, para ellos también, sí, sí han estado presentes, ¿no? Los papás también hacen un duelo y hay una prevención enorme. Entonces Aníbal al principio era un dado o un no. Entonces me decía, no, eso además que no, eso además que no. Le decía, sí. Decía, listo, yo te compro, pero de esas baraticas, de esas que son solo de orina. Y yo compré para no gastar. Sí, yo compré la que quiera, pero cómprela. Entonces me metí, como él estaba tan reacio al no, yo me metí solita al baño y hice la prueba, positivo. Yo voy a confesar que en ese momento ¿Qué sentiste? No fue la misma emoción que yo sentí cuando sentí por mi primer bebé. O sea, eso no me pasó. ¿La primera emoción fue sentir miedo? Yo no sé si fue miedo porque no lo sé determinar, pero no fue esa conexión, clic de una, como cuando el primer bebé, no me sucedió. Incluso yo le daba gracias a Dios y le decía, gracias porque llegó, pero yo al principio decía como, ¿será que yo no me voy a conectar? ¿Y ahora qué viene? No, ¿será que yo no me voy a conectar tanto con este bebé porque no sentí lo mismo? O sea, no sé, no entiendo por qué no estoy sintiendo lo mismo que yo sentí en el primero. Y yo decía, pero no me puede pasar, o sea, no. Pero yo siento que era un miedo. O sea, siento que era un miedo como una barrera, claro, a que no volviera a pasar eso.
le puse la sorpresa a Aníbal y él quedó como, ¿es en serio? Y yo, sí, es en serio. Y empezamos y él me decía, no, hay que esperar. Y siempre los primeros meses de Aníbal fueron, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. Y él siempre era, hay que esperar porque ya tenía miedo Claro. a que todo lo que nos pasó nos volviera a pasar. Yo apenas me di cuenta que estaba en embarazo, dejé el gimnasio. Dije, no vuelvo a un gimnasio. Okay. Se aprendió, o sea, sí, la lección. Literal, yo dije, yo ya no estoy tan joven, o sea, yo estoy, porque nosotros, por ejemplo, era muy chistoso cuando tuvimos la pérdida, claro, nosotros íbamos en el carro y veíamos esas personas que están en la calle pidiendo cosas o cargando y en embarazo. Nosotros decíamos, pero ¿por qué ellos hacen tanto esfuerzo y no les pasa? Y nosotros que tanto lo queremos, sí nos pasó. Entonces, ya en ese momento yo decía, yo no voy a volver al gimnasio. Y me decían, pero es que tú puedes hacer ejercicio, eso. Y creo completamente en que pues, la gente que es deportista dice, no, es que las mamás no deben de dejar de hacer ejercicio. Pero también hay que ver sí o si no, después de muchos antecedentes, ¿no? O sea, yo no me podía ir a un gimnasio como si nada. Automedicarse. Sí, como si yo ya había tenido una pérdida, yo ya tenía la edad avanzada, pues yo ya era un embarazo de alto riesgo, catalogado por edad, por pérdida, por muchas cosas. Yo decía, no, yo prefiero no ir al gimnasio, yo prefiero quedarme en mi casa, tranquila. Es que, es más, yo al principio caminaba, pero ya después me decían, no, es que puedes hacer tal cosa. Y yo le decía, no, yo me voy a quedar en mi casa, así. Una discoteca. Y yo les decía, no, yo prefiero en mi casa. O sea, yo no quería ni la bulla, ni los escándalos, porque claro, una vez mi cuñada me decía, ay, es que imagínate que una amiga mía se le vino el bebé después de ir a una discoteca con el boom del sonido. Y yo decía, no, yo evito todos los lugares y yo tuve un embarazo súper tranquilo, o sea, mi embarazo fue en la casa, no volvimos a viajar, no volvimos a hacer nada, nos quedamos 100% en casa. O sea, lo que hacíamos era caminar por acá cerquita, porque obviamente había que tener movilidad, pero lo hicimos súper tranquilo, porque claro, había un miedo de no queremos que volver a algo, sí. Sí. Entonces pasó el tiempo, esta vez sí nos quedamos súper callados, o sea, ya teníamos la experiencia. Bueno, y fueron a esa primera ecografía, otra vez a ver ese... a contar. Resulta que Aníbal estaba en la negación. No era la negación de no, sino era como, no, es que todavía no hay nada, todavía no hay nada. Seguía con él, todavía no hay nada. ¿Cuántas semanas tenías? Tenía 6, 7. Porque creo que con Rebeca sí escuchamos el corazón en la primera, o no estoy muy segura. Pero en la primera ecografía resulta que un día antes yo tuve una consulta médica y yo le dije, era de psicología, porque a uno hoy en día ya lo llevan a psicología, a odontología, bueno, un montón de cosas. Y yo le dije a la psicóloga, yo necesito que en esa cita me dejen entrar a mi esposo, porque con Sura no dejan entrar a los esposos en la primera porque es transvaginal. Que falla, ¿no? Sí, entonces que no se podía, que el espacio era muy reducido, entonces que tenía que estar yo sola. Y yo le dije, mira, yo necesito que mi esposo venga, porque mi esposo está en una negación. Y esto el bebé lo siente desde el día 0. Y yo no necesito que mi bebé sienta que haya negación. O sea, yo quiero que esto sea lindo desde el día 0 para mi bebé. Entonces, yo necesito que me lo dejen entrar a que él vea y él diga, esto es real. Y ella fue y habló y gracias a la psicóloga nos dejaron entrar a Aníbal. Pero mira todo el proceso que venía, digamos, de él, de haberse de pronto guardado todas esas emociones, ¿dónde vinieron a salir a flote? De todo ese proceso y de todo ese duelo, ¿el dónde vino? Como no, todavía no, esto no es real. Exactamente. Sí. Y siempre decía, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. Siempre me decía, hay que esperar. Y yo le decía, ¿hay que esperar a qué? O sea, ya existe, ahí está, o sea, el bebé está ahí adentro. O sea, dale amor desde ya, porque los bebés, yo soy una persona partidaria de que uno siente desde que está en el vientre. Claro. Y yo soy, o sea, una fiel creyente de eso. Entonces, yo soy muy reacia a que me digan como que hay que esperar, no hay que esperar, o sea, démosle lo que necesita desde ya, que es amor. Entonces, él entró y claro, cuando vio esa ecografía y vio ahí, ya no le decíamos frijolito, sino que a bebé le decíamos arrocito, porque el frijolito ya se había ido al cielo, y vio el arrocito ahí moviéndose y él decía, sí, es verdad. Sí existe. Entonces ahí ya empezó, pero siempre fue un proceso. Siempre era dado al hay que esperar. Y fueron los primeros 3 meses en silencio los dos, y él siempre me decía, hay que esperar. Y yo le decía, no, ya no hay que esperar. O sea, necesito que tú te la creas. Necesito que entiendas que ya existe, que ya está acá.
no, es que todavía no está formado, y él insistía, no, hay que esperar, con ese miedo a que no fuera otra vez la pérdida. Entonces, cuando ya contamos en la familia. ¿Cuánto tiempo tenías? ¿O cómo hicieron ese proceso para decir, bueno, ahora sí, llegó el momento de decir? Después del examen que le hacen a uno donde ven que no tienen ninguna deformidad ni nada de eso, ahí ya dijimos, ya podemos contarlo. Ahí decidimos contarlo. A los primeros que les contamos fue a la familia de Aníbal, y les hicimos un mensaje súper lindo. Entonces yo les hice unas tarjeticas que decían como algo en el horno se está calentando, horneando, vienen cosas lindas, alguien está por llegar, bueno, no sé, algo así, como muchos mensajes como que ellos al final tenían que adivinar qué era. Y cuando ya pues nos felicitaron y todo, Aníbal decía, sí, pero pues hay que esperar. Ay, no. Y ahí fue cuando a mí me tocó hablar con la mamá de él y decirle, ven, yo necesito que tú me ayudes a que Aníbal no siempre diga, hay que esperar, porque ya tenemos 3 meses y no hay que esperar. O sea, no nos podemos quedar en el que hay que esperar. Bebé está creciendo. Entonces, claro, la mamá pues habló con él y le dijo, no, o sea, ya no más hay que esperar, ya es real. Y la ginecobstetra también le decía mucho, porque le iba a todas las citas conmigo y le decía, no, ya es real, no hay que esperar, o sea, ahí está. Ay. Entonces ya él fue como que empezó a aceptarlo, ¿no? Y empezó ya todo el proceso súper lindo. Él nunca se perdió una ecografía, él nunca se perdió una cita médica, o sea, siempre estuvo súper presente, un papá presente. Sí, siempre, desde el día que, o sea, con su negación, desde el día pero 0. Sabía. Sí, con su negación desde el día 0 siempre estuvo muy presente. Luego de eso ya empezamos a contarle ya como toda la familia, nos empezamos a contar. Y entonces, llegan los 8 meses, 9 meses. ¿Cuándo se enteran que si es niño o niña? ¿En qué momento? Ok, te voy a contar la historia de si es niño o niño. Cuando tuvimos el bebé, Aníbal me dijo, creo que esto venía desde el otro bebé, si no estoy mal. Fue muy chistoso porque nosotros tuvimos un presentimiento de que el primer bebé era una niña. Y siempre desde el día 0 tuvimos un presentimiento de que nuestro segundo bebé era un niño. Como cruzados. Como cruzados, yo que también lo creo. Entonces, era un presentimiento muy extraño y nosotros siempre le hablábamos mucho en masculino, hasta que ya empezó a crecer y yo le dije a Aníbal, porque Aníbal me dijo, quiero que esto suceda como los años pasados. Yo no quiero saber hasta que nazca. Ay. Y yo le dije, me dijo, ¿me apoyas? Y yo le dije, no. Yo me imaginaba solamente como todo este modernismo de el descubrir el sexo, con todas las cosas bonitas, y yo, ay, no sé. Y yo le dije, listo, hágale, vamos pues para esa, yo te voy a apoyar. Entonces le copié la idea y nos dimos cuenta hasta que nació. ¿En serio? Sí. ¿Pero hubo un baby shower o algo antes? Hubo baby shower. ¿Y todo el mundo daba colores neutros o cómo así? Nosotros nunca preparamos baby shower, eso no lo hicieron, pues fueron como regalos que nos hizo la familia y unos amigos. Resulta que siempre hablábamos en masculino, y era súper chistoso porque cuadrábamos los nombres de las niñas y entonces teníamos lista de niñas y cuadrábamos fácil, o sea, decíamos, sí, me gusta. De varios sacamos 2, eran Guadalupe o era Rebeca. Y hicimos una dinámica con esos 2 nombres, ambos nos gustaban a los 2. Cuando íbamos a hablar de niño, yo le decía, listo, dame ideas de cómo quieres que se llame tu hijo. No, él sí sabía. Él moría porque se llamara Saúl. Okay. Yo le decía, no, mi hijo no se va a llamar Saúl. No quiero que se llame Saúl. Saúl me suena como a las propagandas. No, me suena como a las propagandas de cuando uno veía chiquito que decía, don Saúl, me da una lata de arroz y mi mamá se la paga después. A eso me sonaba el Saúl. Y yo le decía, no, mi hijo no se va a llamar Saúl. Entonces, y yo soy muy dada a que no me gustan los nombres secos, porque no me gusta que a ti te llamen siempre por el mismo nombre, sino que a mí me gusta como que haya esa abreviatura. Entonces yo decía, Saúl, no hay por dónde abreviarlo, o sea, Saulito. Saulito. Y yo, no, a mí no me gusta, tú es grande, Saulito, no, va a crecer y va a dejar de ser Saulito. Y yo, no, esto no me cuadra. Ya dame más ideas, ¿qué te gusta? Yo tenía muchos nombres y yo le decía muchos, le decía Maximiliano, bueno, un montón. A mí me gustaba mucho Ismael y era mi favorito. Y yo le decía, y se abrevia Isma, y me parece divino. Y él, no me gusta, suena viejito. Y yo, pero si a ti te gustan los nombres de viejitos. Listo, empezó. Y él decía, me gusta que se llame Aníbal. Y yo le decía, no, el mismo nombre tercer Aníbal no. Tercer Aníbal no existe en esa familia. O sea, ya su papá eres tú y no va a haber más Aníbal.
Entonces mi papá molestaba y decía, llámenlo Guillermo Aníbal, o sea, Guillermo Sí. Aníbal de acá. Y yo, no, tampoco, eso no va a pasar en mi familia. Y Aníbal decía, bueno, me gusta Isaac. Y bueno, yo le cedí al Isaac. Entonces hicimos entre Isaac y Ismael, era uno de los dos. Y hicimos una dinámica con la sobrinita de Aníbal. Entonces le pusimos los 4 nombres y íbamos sacando. O sea, aleatoria, tin, tin, tin. Y de niña quedó Rebeca y de niño quedó Saúl. Ah, no, miento. ¿Ismael? No, Isaac. Porque Okay. Ismael lo desechamos. Ah, no, mentira, no, Saúl, no, estoy confundida. De niños quedaron Isaac para él, Ismael para mí. Okay. Obviamente yo quería que se fuera Ismael, pero fue súper tramposo. Entonces, en la primera dicen, listo, ya vamos a sacar el papelito. Y la sobrinita ahí saca el papelito y Aníbal le había pegado una cosita para que sacara. Sí. Y es que, Saúl. Y yo le dije, no, eso es trampa, porque el número de Saúl no existe en esta lista. O sea, no, aquí no. Entonces eran muertos de la risa, es que no, es que era una trampa. Entonces él no me molestaba mucho y me decía, llámenlo como quiera, yo lo voy a llamar Saúl, póngale el nombre que le ponga. Y yo, que mi hijo no se va a llamar Saúl. Y era muy chistoso porque las primas eran, nosotros ya pues faltaba poquito y las primas eran, y los nombres, entonces nosotros, no, es que, después Isaac, quedó Isaac en el de hombres. Y Aníbal después empezó a ver muchos Isaac y Aníbal es que no le gusta que el nombre sea tan repetido. Entonces decía, no, ya no me está convenciendo Isaac porque ya como que hay muchos Isaac en este mundo. Y yo, ay, no puede ser. Y yo, entonces Ismael, porque Ismael no existe. Dime cuál Ismael conoces. O sea, no existen. Llamémosle Ismael. No, no me gusta, decía. Entonces las primas decían, es que ustedes porque joden tanto si es que es una niña. Y nosotros, no, que es un niño, que es un niño. Y seguíamos con él, es un niño. Y nosotros convencidos de que era un niño, o sea, nosotros jurábamos, y ya al final yo sí le decía como, ven, dejemos de hablar tanto de masculino, porque qué tal que no sea una niña, o sea, no podemos masculinizar mucho. Entonces ya yo le decía, como hablemosle de bebé, o sea, todo así como generalizado, sí. Y bueno, resulta que fue muy curioso, y a mí Rebeca se me reveló, y me lo dijo mi cuñada, y yo seguía en la negación. Cosas que pasan. En esto, bueno, aquí no se ven los cuadros en el video. Acá hay 3 cuadros en mi casa. Ahí están no, es una foto para y resulta que exactamente allá estaba mi cama. Y yo estaba acostada una mañana y yo abrí los ojos y vi en este cuadro, vi en este cuadro en Nueva York una cara de una niña blanca, mona y ojizarca y popocha. Y yo decía, no, pero es un niño. ¿Qué me está pasando? Y le conté a mi cuñada y eso fue como 8 o 15 días antes. Y ella me dijo, Cata, se te reveló. Y yo le dije, no, es un niño, eso fue un sueño muy raro. Luego a los como 4 días antes también soñé que estábamos haciendo un baby shower y que en el baby shower fue muy curioso porque yo ya no estaba en embarazo, sino que yo ya había salido de la clínica, pero que yo había dado a mi bebé antes que para el baby shower. Y que cuando llegué estaba mi bebé mona, blanco, guisarca, ahí sentada en una mesa, y que yo decía, ¿y dónde está mi bebé? Yo no conozco a mi bebé, quiero ver mi bebé. Y que me la mostraban y era una niña, y yo decía, y entonces yo le volví a preguntar a mi cuñada y me decía, es que no es porque estás, es una niña. Y yo le decía, no es una niña, es un niño. O sea, y insistíamos en el niño, era muy chistoso. Entonces, cuando el baby shower y todo ese tema, nosotros nunca hicimos nada de baby shower y pues la gente sí nos decía como, ay, pues que para regalos, cosas tan lindas que para niñas, rosadas, y yo soy muy neutra. Entonces yo decía, ay, no, pero está mejor que sea sin saber porque no me van a regalar nada rosado, nada azul. La flor pondorosa. Sí. Y yo decía, esto ya me está gustando porque pues yo no soy tan dada a los colores, sino que yo soy muy neutra. Y yo, esto me gusta porque pues colores neutros. Y nos decían, ¿pero qué le damos? Y yo le decía, pues que existe el agua marina, el blanco, el amarillo, el beige, el café, el verde. O sea, existen muchas cosas. O sea, no siempre tiene que ser rosado y azul, no. Y así fue la primera ropa de Rebeca los primeros 3 meses, era súper neutra. Incluso ya al final, ya cuando nació, a mí ya no me gustaba tanto sacarla porque yo decía como, parece un niño. Aparte que le pusieron los areticos a los 2 meses, entonces yo sí decía como, ya sí, de verdad, ahora sí estoy sintiendo que la ropa sí tiene que ser más femenina. Así fue la historia. O sea que nace y cuando nació el parto fue normal, todo estuvo tranquilo. Entonces, yo tuve el embarazo súper tranquilo, como te decía, incluso en enero comenzó como unos dolores
intensos, como una presión abajo, y yo decía, no, yo creo que se va a adelantar, se va a adelantar, se va a adelantar. Y en febrero juramos que ella más o menos ya iba a llegar. ¿Para cuándo estaba Rebeca para nacer? Para el 2 de marzo. Okay. Entonces, en principios de febrero ya eran unos dolores y yo decía, ¿será que se nos adelantó? Y Aníbal decía, yo le doy 15 días, ya va a llegar, y yo, ¿será? Y pues resulta que me mandaron a caminar, a hacer ejercicio en pelotas, y luego los dolores, y yo duré como 15 días incapacitada, y que estuviera muy quieta, muy tranquila, pues claro, porque caminaba y me presionaba y ya me dolía mucho. Claro. Y yo decía, ¿será que ya va a llegar? Y subí y bajaba las escaleras del edificio, que para hacer movimiento, y se calmaron los dolores. Se pasmaba. Sí, y volvió a pasmarse. Y cuando se volvió a pasmar, era como que nosotros decíamos no. Y yo iba donde la ginecobstetra y decía no. Y entonces ya, claro, la última cita dijo, no, vamos a programar ya, porque pues ¿Cesárea? ya íbamos para, no, natural. Okay. Siempre fue natural. Para la semana 40, o sea, para el 2 de marzo. Hicimos todo el 2 caía domingo, entonces ella me dijo, podemos empezar el 1 de marzo, que es sábado, o el 3 de marzo. O sea, que empezar a inducir. Sí, inducción de parto. Y yo le dije, no, yo no me voy hasta el 3, hagámosle el 1, el sábado. Entonces el sábado iniciamos trabajo de parto 9 de la mañana. Inducido. Y es decir, inducido. Pusieron oxitocina, sí, todo ese tema. Ajá, para que empezaran a ver las contracciones. 9 de la mañana, 10, 11, 12, 1. Empecé a sentir una que otra contracción. Y yo decía, no, como que no. Y la ginecobstetra iba y me miraba y decía, dilatación 2, 3. Y eso no avanzaba. Y yo, no, llevo toda la mañana, creo que esto no va a suceder. No, yo creo que esto no fue. O sea, yo creo que me fui por la cesárea. Pero yo era muy dada a que decía, pues yo le tenía, o sea, antes de toda mi historia, yo decía, tan berraca las mamás, ¿cómo hacen para tener un hijo? Es que yo creo que yo siempre lo tendría por cesárea. O sea, un dolor de parto, no, yo solo le tengo pavor. O sea, y yo solo pensaba en, por una cabeza salir por allá, Dios mío, ¿eso cómo sale? O sea, no entiendo, eso es imposible, ¿no? Eso es un dolor horrible. Y yo decía, no, yo no sería capaz de un parto natural. Y no sé, son cosas que uno cree que no. O sea, todo lo que tú dices que no, todo pasa. Y cuando me dijeron, ella me dijo, tú estás súper bien para un parto natural. Y yo, listo, hagamos el intento a ver qué. Y yo, claro que todo mi pensamiento cambió, porque tengo una amiga que ella tiene una de 2 meses, y yo un día hablando con ella me decía, no, a mí no me dolió. Y claro, cuando ella me dijo, a mí no me dolió, pues yo dije, no, pues eso no duele, eso ya cambió, la tecnología ha avanzado, pues. Y gracias a ella, yo dije, yo soy capaz. Pues si ella me está diciendo que no duele, es porque no duele. O sea, si ella ya vivió la experiencia. Cuando empezó, no sé qué, el trabajo de parto, y volví a la médica, dilatación 4. Yo, no, dilatación 4, como a las 3 de la tarde, y yo... Pero sin dolor. O sea, no, tenías todavía contracciones, sí, no, muy leve. Okay. No, mentiras, cuando ya empecé en 4, y sí ya me tuvieron que poner la oxitocina. Antes no. Yo me acuerdo que Aníbal, eran las 3, como las 2, 3 de la tarde, y Aníbal no había almorzado. Entonces yo le dije, ve, almuerza rápido, porque de pronto me agarró un dolor bien fuerte y te coge a ti almorzando, entonces yo necesito que estés acá. Entonces la ginecobstetra le dijo, sí, ve, almuerza rápido, porque pues no sabemos en qué momento vaya a suceder algo. Y ahí me agarra un cólico, o sea, la contracción. Sí. O sea, yo solo dije, ¿qué es esto? Y yo me sentí súper mojada. Y yo, pues obviamente uno no sabe muchas cosas. La dimensión de todo. Sí, entonces yo dije, estoy como mojada, yo no entiendo qué está pasando. Y era muy charro porque uno acá en la casa, días antes, decían, es que si rompes fuente. Yo decía, ¿y eso cómo era? O sea, ¿cómo es romper fuente? ¿Qué se siente? Entonces, claro, cada momento que uno iba al baño era asustado. Y además que yo al principio en este embarazo viví muy traumatizada, y yo cada momento que entraba al baño yo era, no hay sangrado, todo está perfecto. No hay sangrado, todo está perfecto. Y así me las pasé los primeros meses de mi vida, o sea, de los primeros meses de embarazo, o sea, yo era como, si voy a sangrar o no voy a sangrar, o sea, en qué momento uno prevenía, sí, y la mente juega ese papel de... Total. Entonces yo era como, ¿voy a sangrar? No voy a sangrar, listo, todo está perfecto. Y era ese miedo constante a uno no hacer un esfuerzo, hacer nada que tuviera un riesgo.
Entonces, yo llamé a una Aníbal y yo, hermosa, yo me siento muy rara, yo no sé, yo me siento emparamada, yo no sé qué está pasando, ven rápido. Entonces, claro, ni tiempo de almorzar tuvo, llegó allá y claro, la médica me hace el tacto y me dice, rompiste fuente. Y yo, bueno, ¿y es que rompo fuente y qué pasa? O sea, ¿en qué momento va a salir? Ya, o sea, ya va a salir. Me dice, no, pero estás dilatación poquita, o sea, no estás dilatando tanto. Pero ahí ya empezaron las contracciones fuertísimas, o sea, ya ahí sin oxitocina. Ahora sí, a lo que se vino. Yo decía, yo felicito y admiro a a mi abuela y a todas las señoras a Sin mamás nada. y todas las que lo hicieron al natural. Sí. O sea, eso es un dolor demasiado duro, o sea, demasiado. O sea, yo me quito el sombrero por todas ellas. Entonces empiezan las contracciones, los dolores. Y me acuerdo que una prima me dijo que ella después de vomitó mucho porque se exageró en la oxitocina. Y yo dije, no me voy a exagerar, entonces yo voy a esperar hasta que el dolor me agarre y ahí pido más. Entonces, claro, yo la pedía cuando ya empezaba a sentir la contracción muy fuerte, porque ya yo decía, yo no quiero esa sensación de vómito después, terrible, no quiero eso. Entonces empiezan las contracciones, empieza el proceso, como a las 5 de la tarde, no, dilatación 5, y yo, no, esto no fue. O sea, yo creo que yo no voy a dilatar, yo creo que no voy a dilatar, creo que esto voy a hacer algo que no, o sea, y seguimos el intento como a las 5, 6, por ahí a las 6 de la tarde, ya empecé, ella me dijo, vamos mejorando la dilatación, porque yo ya le estaba como desistiendo. Ella me dijo, no, estás dilatando, y yo, ok, listo. Tú puedes. Como a las 7 de la noche, yo le dije a ella, ¿sabes no qué? aguanto. Yo no doy más. O sea, yo me le puse a llorar y era ese miedo a que yo no fuera que pasara capaz. algo. Y era un miedo y yo le decía a ella, yo no puedo, o sea, yo no puedo. Y ella me decía, ¿por qué no puedes? Y yo le decía, tengo mucho miedo a no ser capaz y miedo a que tú me digas puja y yo no puedo pujar y mi bebé se queda en la mitad y yo pase algo. O sea, siempre hay un riesgo, ¿no? Entonces yo le decía, qué miedo que yo no lo puedo hacer. Y ella me decía, Catalina, en este punto estamos o pujas. O pujas. Sí. O forzas. Cuando ella me dijo forzas, yo dije, pujo. Y pujo con ganas. O sea, claro. Entonces, claro, empecé yo a pujar y a pujar. O sea, eso, yo no me imaginaba la dimensión de ese dolor. O sea, cuando a mí mi amiga me dijo, no me dolió, yo pensé que eso iba a salir suavecito. No, el dolor para mí fue, si yo pudiera retroceder el tiempo, yo no quiero más hijos, pero si yo dijera, tengo un segundo, yo me voy por la cesárea. O sea, yo no vuelvo a tener ese sufrimiento. O sea, a mí me parece esto, y más de una persona me lo decía, o sea, es que eso es para valientes. Es que ser mamá es para valientes. Entonces me decían, usted en esta época, y incluso me lo decían las tías de Aníbal, que son señoras, y me decían, es que usted, ¿por qué quiere natural? Tenga eso por cesárea. Y yo, no, o sea, la naturaleza está hecha para ser natural, porque yo no voy a ser capaz. O sea, si hay miles de mamás que pueden, yo puedo, es imposible que yo no pueda. Entonces, pero sí me parece duro. Incluso ya después cuando salí de todo, mi cuñada me decía, ve, nos pudiste padecer a todos. O sea, todos éramos rezando, porque es que eso es de las 9 de la mañana. Rebeca nació a las 12:38. O sea, ellos decían algo no está saliendo bien. O sea, ay, no, y la angustia también de todos, o sea, inconscientemente todos sufrieron, todos en parto. ¿Por qué hizo? Sí, Catalina, ¿por qué hizo eso? Todos eran como, no, pero si ya existe la cesárea. Y yo era al natural, yo puedo. Y nace. fue duro. Entonces, no, en ese momento, cuando ella me dije, no, empezamos a pujar. Y le doy muchas gracias a ella y a mi esposo, porque son dos personas que yo siento que años atrás, hoy en día ya esto es obligatorio para todos, así no tengan ni prepagada, ni plan complementario, ni nada, así solo sea CPS, están en la obligación de que hay un acompañante. Claro. Y lo siento que es súper necesario. Además del vínculo que se crea cuando ellos ven ese proceso. No, y porque tú necesitas un apoyo. O sea, yo recuerdo que cuando yo estaba pujando, ella era, vamos Catalina, tú puedes, dale, lo estás haciendo excelente. Y claro, ese ánimo que a ti te dan, o sea, tú sigues pujando, porque es que si a ti nadie te está diciendo nada, tú te agotas, tú te cansas. Yo el otro día terminé molida todo esto de la fuerza que yo hacía. Recuerdo que yo había visto videos, o sea, había hecho un montón de cosas y yo le decía, cambiemos de posición. Y ella me decía, ¿qué posición quieres? Y yo estuve mirando que en sentadillas salen fácil. Hágale. Póngase en sentadilla. Póngase en sentadilla, hagámoslo en sentadilla.
Y bueno, después de un tiempo, como a las 10:30 más o menos, si yo no estoy mal, ella dijo, vamos ya para la sala de cirugía de partos, porque nosotros estábamos como en los cubículos, ¿no? O sea, donde a uno lo ponen empiezan a hacer todo el proceso. Y ahí era donde ella me decía, puja, 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 como hasta que ella sintiera que yo estaba tocando cabeza para ir a la sala. Y me dijo, vamos para allá, a ver si de pronto allá estás más cómoda y de pronto sale más fácil. Y nos fuimos, me llevaron pues para allá todo. Y me acuerdo mucho que Aníbal me decía, vamos, vamos, Hermosis, tú puedes, yo ya la vi. Y yo lo miré, y yo en ese cansancio, y yo le dije, dime la verdad. ¿Qué viste? O sea, si tú me estás diciendo que lo viste para darme ánimos, no lo hagas. Porque, o sea, en ese momento yo no quiero ánimos de esos. O sea, que si la vi cuando no la viste, no. Yo necesito la realidad porque yo ya estoy cansada. Y me dijo, ¿en serio que sí la vi? Claro, y la señora sí le había dicho, ya vi la cabeza, pero claro, cuando tú pujas, sale la cabeza y vuelve y entra. Sí. Entonces, cuando me dijo, puja, 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 y pujé, y Aníbal le alcanzó a ver la cabecita y me dijo, yo ya le vi los pelitos, no sé qué. Y yo, ok. Y entonces ella me dijo, en esta tiene que salir, puja, 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 y yo puje. Y es súper lindo. Y muy charro porque antes de, nosotros le decíamos a ella, ven, ¿tú sabes qué es? Y ella decía, no sé qué es. Y yo, ¿ni sospechas? No sospechas. Y en las ecografías, como no queríamos saber, en una donde le ven los genitales para ver que estén bien, o sea, que no vengan con ninguna malformación. Entonces, me acuerdo que el señor nos dijo, tápense en los ojos porque va a pasar por las partes íntimas. Entonces los dos nos tapamos los ojos y para que pudiera revisar. Entonces, obviamente, o sea, ni la ginecobstetra sabía qué sexo era, o sea, para ella era una sorpresa. Y cuando llegamos a toda la inducción de parto, fue muy chistoso porque las enfermeras empezaron a decir, ok, hagamos apuestas. ¿Quién dice que es niño? ¿Quién dice que es niña? No sé qué. Entonces llega, ellas votaban por niño y le preguntaron a la ginecobstetra, ¿tú qué crees que es? Y ella dijo, niña. Y yo le dije, ¿tú por qué crees que es niña? Y me dijo... ¿Por la forma de la panza o por qué? No, me dijo, porque tú siempre me dijiste que no la sentías, que era una bebé muy tranquila. Y yo casi nunca sentí a Rebeca, o sea, es más de una vez me tocaba irme por gente y yo le decía, ni a toda la noche no la sentí mover, o sea, creo que no sé si está bien, o sea, y yo comía el hielo, helados, dulces. Nada. Ni hipo ni nada. No, nada, eso del hipo, yo no supe qué era el hipo. No, ella, por ejemplo, nos dejó grabarla el último día, recuerdo mucho, el último día, el viernes antes de irnos para la clínica, logramos grabarla haciendo patadita, porque ella era las que medio pateaba y se acostaba. O sea, era súper tranquila. Entonces ella me dijo, por la tranquilidad que tú me decías, para mí era una niña. Y yo, ok. Entonces cuando estábamos en la sala, me acuerdo que ella decía, vamos Catalina, tú puedes, vamos a ver si es niña o niño, vamos. Y yo la miré y yo le dije, a mí ya no me importa. Entonces ella le dijo, a usted ya no le importa el bebé. Yo me lo llevo para mi casa y yo le dije, no, a mí sí me importa el bebé, a mí no me importa el sexo. O sea, yo solo en este instante necesito que salga, o sea, claro. Y Aníbal ya había hablado, había preguntado si podía hacer la grabación, o sea, todo eso bonito que mucha gente hace, pero claro, es que eso cuando es cesárea es muy bonito porque es que claro, uno está sonriendo. Sí. No, esto ya al final yo era sudando, desesperada, yo no veía la hora de que esto terminara, o sea, nunca pudimos grabar. Adrenalina full. Sí, nunca pudimos grabar, nunca nada. Cuando la sacó, obviamente, yo sí le dije a Aníbal, yo quiero, no. Yo le dije a Aníbal, yo fui capaz de aguantarme los 9 meses de no saber qué era. Yo necesito que tú ahora, como yo estoy acá acostada, tú estés conmigo para que los dos sepamos qué sexo es. No que tú primero y yo después, no, los dos al tiempo. Entonces él me dijo, listo, dale. Entonces, claro, cuando la sacó, nos dijo, es Rebeca. Porque nosotros ya le habíamos dicho, si es niña Rebeca, si es niño es Isaac. Entonces ella le dijo, llegó Rebeca, y nos la pasó, y no, eso, o sea, de verdad que ese momento, nadie sabe qué es ser mamá hasta que no lo es. O sea, eso de que uno cree que uno sabe, no, eso no se sabe, o sea, eso es algo demasiado... Sentimiento que no se puede escribir. No se puede escribir. Yo soy demasiado escrupulosa, y yo me acuerdo que me la entregaron sangrenteada, eso, costras de sangre, y yo solo la abrazaba y le daba besos, y esa sensación tan linda y tan hermosa, y ese vínculo que hay entre mamá y hija, y uno poderla abrazar, me parece divino ese momento de que se le entregan a uno. O sea, yo creo que eso no se puede saltar. Yo no sé si eso lo hacían años atrás cuando nosotros nacimos o mamás nacieron,
pero creo que eso es demasiado hermoso. Qué bonito. Y ahí no terminó la historia, ¿qué siguió después? No, ahí no terminó la historia. Luego de eso, pues no, ya nosotros tenemos a Rebeca, la abrazamos, hay un momento de conexión los tres, y ya la cogen pues para poderle hacer toda la valoración del pediatra, y sigue el proceso de la placenta. Que muchas mujeres y mamás no saben hasta que lo viven. Total, yo no tenía conocimiento de que, o sea, yo en medio de mi ignorancia juraba que la placenta salía con el bebé. O sea, yo no tenía ni idea que eso salía después. Es el segundo parto. Sí, yo no tenía ni idea que eso salía después. Yo dije como, salió, descansé. Ay, por fin. No, cuando empieza ella a estriparme el estómago y yo decía, ¿qué le pasó? ¿Qué ¿Hay otro? O sea, ¿qué está pasando? Y ella, vamos a retirar la placenta. Y claro, ella empieza a introducir su mano y a jalar, y a jalar, y a jalar. Y eso yo solo sentía tirones y tirones y tirones. Y yo decía, y yo le decía, esto duele más que el propio parto, ¿qué me estás haciendo? Y ella, estoy sacando la placenta. Y mi placenta no salía. Luego de 15 Pero mira días, la connotación de todo eso, del querer que se agarrara bien siempre. Y ahí se agarró, no quería salir. ¿Te diste cuenta? O sea, todo tiene una connotación, sí, total, y el cerebro, uno no puede engañar el cerebro. O sea, después de todo lo que pasó con el primer bebé, en el segundo es, te vas a mantener y te vas a agarrar, de ahí no vas a salir, y mira la respuesta. Total. Simplemente el cuerpo hizo lo que tú pediste. Sí, ahorita que lo analizo, sí, tal cual. O sea, yo creo que sí, fue eso. Y entonces la placenta no salía y ella ahí dice, no voy a ensayar más, pues ya llevábamos muchas horas de trabajo de parto, o sea, todo un día. Y ella dijo, nos vamos por cirugía. Y recuerdo mucho la cara de Aníbal cuando solo veía, yo todavía no entendía, yo ya estaba muy desgastada, o sea, aparte porque tú en el embarazo de las últimas semanas no bastante duermes agotadoras. Igual, ya estás cansada, te duele todo, sientes como que en qué momento van a ser, porque te duele la espalda, te duele el cuerpo, te sientes desgastado, anímicamente, o sea, es como esas ganas de ya es el momento. Es suficiente. Sí, ya es el momento. Yo las últimas noches dormía semi sentada porque ya ya no me daba la vejiga, todo el peso. Nada me daba así. Entonces ya venía con un cansancio. Entonces ya cuando pues Rebeca sale, obviamente uno como que descansé, el cuerpo ya dice, liberado, desestresémonos. Entonces recuerdo que empezaron a entrar y a entrar y a entrar y a entrar todos, anestesiólogas, cirujano, enfermeros, y Aníbal solo me cogía de la mano. No. Y yo me acordaba tanto de esas películas de que a los hijos se los cambian y que no sé qué, y que no suelte el hijo jamás, y yo, Hermosis, Rebeca, ve por ella, y él, ella está bien, está ahí, aquí nomás, aquí está bien. Y yo le decía, no le quiten la mirada, no la dejes ir sola. Y él era, no, ella está bien, y él no era capaz de soltarme, claro. Y él después esa mamá protectora, o sea. Y él después me explicaba, yo a ella la estaba viendo muy cerquita, se veía que no se le estaban llevando para ningún lado, y a él le entró un susto de, a ella le van a hacer algo. A ella le van a hacer algo, y ahora, o sea, ¿qué va a pasar? Y él entró en ese pánico de, Dios mío, o sea, no puede ser que a ella le vayan a hacer otra cosa. Entonces, él se asustó mucho y él no me quería soltar la mano, él todo el tiempo era con la mano agarrada. Y yo no entendía, o sea, yo seguía sin entender, todo el tema. Llegó la anestesióloga y cuando se me paró al frente yo le dije, ¿qué me haces? ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a anestesiar? Y me dijo, no, solamente es otro poquito de epidural, o sea, y yo me imaginaba que solamente me iba a poner. Y me dijo, no, solamente es para los pies. Y yo solo me acuerdo que yo me levanté, o sea, a mí me anestesiaron toda, pero no me dijeron. Entonces, claro, cuando yo me desperté, yo era como, ¿qué pasó? Yo no entiendo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está la niña? O sea, yo no entiendo nada. Entonces ya después fue claro, Aníbal ya después nos explicó toda la vaina y me dijo, empezaron a entrar todos esos médicos, te hicieron una cirugía, a mí me sacaron. O sea, a Aníbal le dijeron, tú ya no puedes estar acá porque claro, esto ya es una cirugía, sí. Tienes que salirte. Entonces él era como, ¿y ahora qué pasó? Y él solo miraba por la ventanita, y él solo miraba por la ventanita a ver qué era lo que pasaba. Y le dijeron, tú no puedes estar acá, te tienes que ir para la salita. Claro, entonces ahí ya me dejó la bebé adentro en el quirófano conmigo. O sea, se desentendió la bebé, no porque él quiso, sino porque le tocó. A mí se separó de mí y claro, eso duró por ahí, él me dice que más o menos 1 hora y media. Duró. Mucho tiempo. Entonces, ya luego, cuando yo me despierto, claro, ya yo estaba como en recuperación y yo, ¿qué pasó?
Me dijeron, no, es que te tuvimos que hacer un legrado. Y yo, ok, pero ¿Qué? yo no entendía, yo era como, yo todavía no entiendo. Me sacaron y ya me llevaron como a la sala de recuperación. Y yo solo miraba desde la camilla a mi chiquita en esa incubadora y todo juicioso esperando. Y la ginecobstetra no le dejó dar leche, sino que dijo, lo primero que va a probar es teta. Claro. O sea, no me le vayan a dar un tetero. Con hambre, pero muy paciente. Y mi bebé es súper linda porque la primera foto que tiene está así, con los ojos abiertos y riéndose. Es espectacular, o sea, es divino. Entonces, luego de eso, ya Aníbal me empezó a explicar que no, que entré en cirugía, no sé qué, y yo decía, yo no entendía, yo todavía seguía sin dimensionar esto. Y ya después, cuando ya llegué a casa, porque obviamente yo me empecé a leer un libro después de que llegué de la maternidad, y ese libro me gusta mucho, que incluso yo dije, quiero hacer un taller cuando lo terminé de leer, porque es que una cosa es lo que la expectativa versus realidad. Claro. O sea, la y el tema de romantizar. No hay que romantizar, o sea, esto como puede salir perfecto, puede salir imperfecto. O sea, nada es perfecto en la vida y tú vas creyendo que es que no, ya voy a tener el hijo y ya me vengo para mi casa y no sabemos en qué momento cualquier cosa pueda pasar. Entonces, ese taller yo lo tengo pendiente de algún momento quererlo hacer, porque incluso después empecé a ver la historia de una familiar de Aníbal, de una amiga de Aníbal, que la hija le terminó en la UCI. Y yo decía, bendecidos somos que no terminamos en nada de eso, pero es que no saben qué va a terminar las cosas, o sea, todo lo romantizamos, pero no sabemos nada. Dios mío, ya llegas a casa y ya. Listo, empieza otro proceso. Sí, que eso tampoco uno está preparado para eso, ¿no? Yo no, o sea, yo sí sabía que uno tenía que tener apoyo, ¿no? Y mucha gente habla del canal de apoyo y etc. Pero yo era muy reacia a ese canal de apoyo y yo decía como, no, pues yo puedo sola. Yo puedo sola, como no va a poder sola. O sea, y tuve un apoyo que fue algo que no fue tan buena experiencia para mí. Pero bueno, pasó y siento que después de los 15 días de ese apoyo, mi vida fluyó más, porque creo que entré en la depresión postparto. Estoy casi que segura. Ese es un tema también que uno no cree que pueda pasar, y si pasa. Y a ti y a él, porque muchas personas creen que a ellos tampoco les da ese. Nunca supe si a él le dio y nunca me lo contó, y creo que hoy caigo en cuenta de que creo que nunca lo pregunté. No, mentira, yo sí le preguntaba cómo te sientes y me decía, me siento muy bien, cansado, pero me siento muy bien. Pero sí, o sea, y soy partidaria de pensar en que toda la atención se la llevan los bebés. Y sí, bonito. Pero las mamás no se pueden dejar en un olvido. O sea, mamá está sufriendo, mamá está en un cambio, mamá está hormonalmente revolucionada, sí, totalmente. O sea, son demasiadas cosas que tú dices, estos cambios que están pasando. ¿Qué está pasando conmigo? Sí, y todo el mundo es solo el bebé. Hola, ¿cómo está el bebé y la mamá? El bebé y la mamá se echan al olvido. Y creo que eso fue lo que a mí más me impactó en esos días, porque yo decía, yo no sé si iba a contar esto acá, pero creo que lo voy a expresar. A mí me ayudó mi mamá. Mi mamá y yo hemos siempre chocado mucho. Y yo le di la oportunidad, y yo dije, vamos a darle la oportunidad, porque ella me dijo que si la necesitaba, pues que viniera. Y yo, pues sí, pues si se está ofreciendo, hagámoslo. Y yo decía, ¿seré la loca yo? O sea, yo soy la loca, porque yo me levantaba a las 3 de la mañana llorando en esos primeros días. Y Daniel me decía, ¿qué tienes? Y yo le decía, creo que me equivoqué. Creo que no le debía haberle dicho a mi mamá que viniera a ayudarme. Y me decía, pero ella nos está ayudando. Y le dije, claro que sí. Ella está haciendo muy bien su papel de abuela. Pero se le olvidó que ella tiene una hija. Y nunca por parte de ella escuché, hija, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? Sí. ¿Qué se te antoja? ¿Qué quieres comer? ¿Te hago un caldo? Nunca, en los 15 días. Entonces, yo digo, ¿realmente la loca soy yo? ¿O es que eso sí debe pasar? Y un día, escuchando una ginecobstetra que estábamos hablando, yo le decía que yo me sentía así por eso. Y ella me decía, es que realmente el apoyo uno lo busca para la mamá, porque es que los papás se encargan del bebé. Los que necesitan apoyo son los papás.
Y ahí entendí como que, ok, o sea, la loca no era yo. Y sané, y hice un trabajo de Otro sanación, proceso. hice un proceso de sanación ante eso, porque yo decía, yo no lo puedo creer que como mamá no hubiera estado pendiente de mí. Pero bueno, no, eso ya no, esos son otros temas familiares, que ahí viene todo el tema de Claro, por la qué yo secuela de no por qué al principio no querías. yo no quería. Entonces, yo dije, yo esto nunca se lo voy a regalar a Rebeca, y yo siento que si yo quise ser mamá y Dios me dio esa oportunidad es para mostrarle otras cosas muy bonitas a ella, y que ella de verdad nazca en una familia unida, hermosa, y que le dé mucho amor. Funcional. Y eso es lo que pasó. Eso es lo que tenemos. Hoy tenemos esa hermosa Rebeca creciendo en una familia sana y con todo el amor del mundo. Así es. Entonces, yo creo que esta experiencia de hoy es bastante valiosa. Tú no te imaginas cuántas mamás están pasando por ese proceso que tú pasaste y que quizás muchas dicen, yo no lo voy a volver a intentar. No, hay que intentarlo, porque es que uno no se puede quedar en ese pasado y quedarse en ese momento de ya fue y no fue. No. Y hay cosas muy lindas que vienen. Y ese de arcoíris viene a dar mucha alegría. Entonces, o sea, Cata, yo hoy en día lo recuerdo con amor, pero le doy gracias a Dios que llegó Rebeca. O sea, Rebeca es un angelito. O sea, y esa personalidad que tiene y esa sonrisa que cada día lo enamora a uno más. Y cuando te empieza a sonreír a carcajadas y te mira y te soba la cara con amor, todas esas cosas hermosas. el amor puro. Sí. Cata, tú no te imaginas pues lo feliz que me hace que puedas expresar esto, porque muchas mamás van a estar en este podcast escuchando esta situación. Unas pasaron por ese tema recientemente, ayer me enteré, no sé cuándo vaya a salir este podcast, pero ayer tuve el regalo de amor y amistad más bonito de mi mejor amiga. Ella vive en Australia y ayer me llegó la cajita de... ¿Qué va a ser mamá? Lindo. Hermoso. Entonces es algo que es muy bonito. O sea, si uno siente ese amor, imagínate por otra persona. Imagínate ustedes como mamá. Ellos llegan a dar vida. O sea, literal, ellos llegan a dar vida. Y yo le digo hoy en día a las mamás que si tuvieron una pérdida, no es de superar, porque es que eso no es de superar, eso es de hacer el proceso, de hacer el duelo y de siempre recordarlos y llevarlos con amor. Incluso vi en estos días mi cuñada hizo como un tema de sanación familiar y ella me decía, Cata, imagínate que en ese tema de sanación, la señora hablaba de los no nombrados. Sí, y decía que eso no se podía dejar al olvido, no. que eso hay que llevarlo. Incluso yo le tengo y darles un libro, nombre. Sí, yo le tengo un libro a Rebeca que le estoy haciendo desde que nació, y ahí dice como hermanos, y yo ahí le puse, sí, claro. Frijolito es tu hermano, claro. O sea, está en el cielo y duró 6 semanas, pero él fue tu hermano. Claro, porque él hace parte del árbol genealógico. A él se debe honrar y a él se debe nombrar. Y si hay un hermano mayor, ¿quién fue? Frijolito. Total. Entonces, gracias por esta experiencia, gracias por abrirme tu corazón y a muchas personas que van a ver esto. No, con todo el amor. Me alegra que hoy me estés contando esto después de tantas cosas y altibajos, y esto es la muestra de que sí se puede. Total. Y todo es en el tiempo perfecto. Uno no debe forzar la vida va fluyendo. Y así va a ser. Ayer, antier, también escuché varios casos de personas que perdieron sus bebés, entonces están pasando por esta situación, pero también hay una luz. Y tú eres la muestra de eso. Y Rebeca es la muestra y el ejemplo de todo eso. Muchas gracias. Entonces, Catu, gracias por esta experiencia. No, a ti. Muchas gracias. Te voy a presentar a Rebeca. Además, venga, le presento a Rebeca a este podcast.